Alicia Amalia Castro, en su primera aparición pública después de mucho tiempo. ¿Ha habido una ola neoliberal en América Latina? No. Ha habido gobiernos débiles, como el gobierno de Alberto Fernández. Scioli, que hoy es un superministro de Milei. Peor que un superministro de Milei, es un mamarracho Bueno, consumado, ¿no? sí, bueno. Da vergüenza. Alberto Fernández fue un error histórico y creo que lo estamos pagando muy caro. Creo que no habría Milei sin Alberto Fernández, sin duda. No ofendo a quienes votaron a Milei. No. Comprendo a quienes votaron a Milei. Fui una militante bolivariana y no tengo duda de que Maduro va a ganar las elecciones. Las relaciones exteriores de los dos gobiernos Kirchner fueron la mejor etapa de América Latina en los últimos 150 años, 200 años. Yo creo que ahora estamos en una crisis furibunda del capitalismo, ¿no? Estamos al borde de una guerra nuclear. Yo quiero mucho mi parte de vida sindical, ¿no? Porque ahí hay que hacer muchas cosas más que hablar. El sindicalista, el dirigente sindical tiene en sus manos la lapicera con la que puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si Aerolíneas quiebra, nadie va a creer, por más esfuerzos que haga la empresa, que es responsabilidad ni culpa de los trabajadores. Fui 12 años secretaria general de Aeronavegantes. Me reeligieron 3 veces. Cuando Terráneo propuso que fuera la Scandinavian Airlines... Menem se opuso, Eduardo Menem. Eduardo Menem se opuso. Yo me acuerdo que yo le hice una nota y él me dijo, de ninguna manera esta privatización no se va a hacer. ¿Pero por qué? Porque la vamos a hacer nosotros. Sí. Tal vez hayan querido cobrar la coima, quiero decir francamente. La integración era nuestro único recurso para tener soberanía política y para tener independencia económica. Nosotros teníamos unidad latinoamericana. No es exagerado si decimos que es lo más importante que ha pasado en la región en los últimos 100 años. La consolidación de un bloque político de los 33 estados de Latinoamérica y Caribe. Habíamos hecho en los últimos 12 años con esa magnífica confluencia de líderes extraordinarios, que como dice Cristina, líderes que nunca se habían parecido tanto los presidentes a sus pueblos, esa confluencia extraordinaria del comandante Chávez, el gran arquitecto de la unidad latinoamericana y caribeña. La diferencia entre el ejército elitista argentino y el ejército bolivariano, inspirado por aquellas magnífica palabra de Bolívar: maldito el soldado que levante la espada contra su pueblo. Fidel es el líder de los sueños revolucionarios del mundo entero durante el siglo XX y durante el siglo XXI. La presidenta designó a Alicia Castro como embajadora ante el Reino Unido de Gran Bretaña. My question is, are you ready for dialogue? Are we going to give peace a chance? And my third question is... No, that's quite enough question. Thank you. No, that's enough. Yes, stop. Thank you, and let me answer that very briefly. Self-determination is a basic political right of the people of the Falkland Islands. Guárdese muy bien, señor, de dejar poner los pies de los Estados Unidos de América en nuestros países. Rechazar el colonialismo no es una elección. Rechazar el colonialismo es un imperativo ético de todos los hombres y mujeres que quieran un mundo de iguales. Fue una de las dirigentes gremiales más relevantes de nuestro país. Como militante política acompañó la resistencia al menemismo en los años 90, integrando el movimiento de trabajadores argentinos junto a Hugo Antonio Moyano, entre otros. Quizás haya sido una de las mujeres sindicalistas más relevantes de la historia argentina, que logró destacarse en un mundo cooptado por los varones. Fue diputada nacional durante 2 mandatos, provocando en el año 2002 un hecho que aún hoy es recordado y que vamos a recordar. Acompañó la etapa kirchnerista, primero como embajadora en la Venezuela de Chávez y luego encabezando la representación en el Reino Unido con la causa Malvinas como estandarte. Dios no juega los dados y quiso que esta entrevista sea horas después de que su amigo Julian Assange recupere su libertad, causa por la cual militó sin pausa. Vamos a conversar de estos y de otros temas con Alicia Amalia Castro, en su primera aparición pública después de mucho tiempo.
Alicia, primero muchas gracias. No, gracias a vos. Me gusta mucho estar acá, me gusta mucho verte y poder conversar con tiempo, con calma y un poco inquieta porque vos me habías anunciado quiero una entrevista descarnada, así que acá estoy, carne, piel y huesos. Y para mí tiene una importancia especial porque es la primera entrevista en vivo que doy después de haber pasado por un cáncer que me tuvo muy preocupada, distanciada, con un tratamiento intenso. Tuve un cáncer de parótida, vos lo sabés porque mis amigos lo saben. Pero yo preferí no hacerlo público para no victimizarme. Pero bueno, tuve un cáncer de parótida serio y avanzado. Y bueno, tuve una operación y luego un tratamiento largo, intensivo. Y gracias a Dios hoy estoy sin cáncer. Pero hay que pasar un momento donde tu vida cambia. Es obvio lo que voy a decir, pero bueno, todos y todas sabemos que nos vamos a morir un día, pero no es algo en lo que pensemos a menudo. En cambio, cuando te diagnostican un cáncer, sobre todo si es un avanzado, te enfrentas con la posibilidad de la muerte como quien se da la cara contra una ventana, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la vida cambia y esa se vuelve la preocupación central. Pero bueno, por suerte hay tratamientos muy avanzados, uno de los cuales me ocupé con ganas de vivir, con disciplina y con la ayuda de mi hija, que ha sido un estandarte, una guía para mí. Acompañándome y pasando trances duros. Así que bueno, me cuesta también reconciliarme con una nueva imagen física, completamente distinta a lo que yo tenía, pero contenta de estar viva y de poder seguir haciendo, pensando, luchando. ¿Qué aprendiste de la enfermedad, del tratamiento? Mira, yo creo, no soy muy, no soy muy romántica respecto a lo que te puede enseñar una enfermedad o a lo que te puede enseñar el miedo o el dolor. No creo que haya tenido grandes lecciones. Hay gente que me dice, bueno, lo superaste porque sos una guerrera, porque la lucha. Eso pone mucha carga sobre los pacientes. Yo creo que no depende de que seas una guerrera. Hay gente que pierde la batalla y hay otra gente que la gana. Yo creo que sí es importante tener la decisión de vivir y de hacer todo lo posible, ¿no? Es como si fuera un soldado que se mete en una trinchera y va hasta el final con la radioterapia, con la quimioterapia, con tratamientos que son difíciles. Invasivo, doloroso, ¿no? Invasivo, doloroso, sí. En mi caso me hicieron una cirugía muy radical de parótida, me sacaron todos los ganglios, 30 y pico de ganglios de este lado, o sea, y luego un tratamiento también radical de rayos y quimio. No puedo decir que tenga lecciones especiales porque ya me gustaba vivir, ya amaba la vida. Hay, es cierto, una tendencia a apreciar el tiempo que uno tiene, ¿no? Hay una conciencia de la finitud del tiempo, pero que también tiene que llegar con la edad y de tratar de aprovecharlo, ¿no? Yo, cuando era chica, me imaginaba un escenario donde decía algunas verdades así, finales, para algún momento dramático de la historia. Y ese tal vez sería este momento,
Pero, sin embargo, hay una especie de sordera ambiental respecto a la terrible coyuntura que es este momento, ¿no? Y cómo frente a agresiones brutales, como es el desmoronamiento de las democracias, la tragedia medioambiental, la crisis sanitaria, la crisis económica, estamos al borde de una guerra nuclear. Y sin embargo, parece que las mediaciones políticas, los políticos, la oposición política, no tuvieran conciencia clara de que tienen una obligación y una oportunidad también de pasar a la ofensiva. Fíjate que yo pensaba, para que compartiéramos hoy, porque creo que lo hemos compartido en algún reportaje, cómo se habla de la ola neoliberal en América Latina, ¿no? Por ahí tengo un papelito que ahora voy a encontrar. Acá no ha habido una ola neoliberal en América Latina, porque además, si nos situamos frente a la ola, bueno, estamos en el borde de la playa y la vemos llegar y la vemos irse. Muchos definen si es una ola o si es una corriente, algo más sostenido, y con respecto en particular de América Latina, lo que muchos definen es un territorio en disputa, donde hay tensiones entre más propuesta más derecha, y sin embargo hay propuestas más progresistas, no sé si la palabra es adecuada, que logran hacer pie. Bueno, fíjate lo que acaba de suceder hace pocas semanas en México. Bueno, pero no solo. Me gustaría resumirlo. En el 2020 ganó Arce en Bolivia. Sí. En el 2021 ganó Pedro Castillo en Perú. En el 2021 ganó Boric en Chile. El 2022 ganó Petro en Colombia. En el 2022 ganó Xiomara Castro en Honduras. En el 2022 ganó Lula en Brasil. En el 2024 ganó Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Y todos y cada uno enfrentando coaliciones de derecha, enfrentando los medios de comunicación adversos, enfrentando la politización de la justicia, el lawfare en casi todos los casos, las corporaciones financieras en el poder y la influencia, la injerencia siempre al borde del golpismo o directamente en el golpismo de los Estados Unidos de América y sus embajadas en todos y cada uno de estos países. ¿Ha habido una ola neoliberal en América Latina? No. Ha habido gobiernos débiles, como el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo caracterizas esa experiencia? Bueno, vos sabés también porque lo hemos compartido. Yo he sido muy crítica del gobierno de Alberto Fernández. Yo me puse contenta, como todos, creo que fue un 18 de mayo, ¿no? Que salió Cristina a decir, voy a secundar a Alberto Fernández. ¿Te pusiste contenta? Me puse contenta, sí. Sí. Me fui a comer un choripán a San Telmo con Cintia García. Se comieron un choripán en Santiago con Cintia García para festejar. Nos comimos un choripán con Cintia García para festejar. Bien. Con una botellita de San Felicien, que es uno de los vinos antiguos que me gustan. Bien. A conmemorar que se abría la posibilidad de que se vaya Macri. Sin embargo, Cintia me dijo, pregúntale a Cristina si Alberto va a cortar con Clarín. Yo dije, ay, Cintia, ¿cómo me preguntás eso hoy? Celebremos. Claro. Y ella, que ha tenido la obsesión de ese tema, de la influencia de Clarín en la política, insistió que no estaba segura de que fuera un buen candidato. Y luego, bueno, si vemos la seguidilla de Scioli, Alberto Fernández,
Sergio Massa. ¿Qué ves ahí? Veo que a mí no me gusta la inteligencia artificial, sobre todo porque va a estar comandados las mediaciones, las empresas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero prefiero que el próximo candidato me lo elija la inteligencia artificial. Y no Cristina. Mira, no. ¿No? No Cristina. O sea, preferís que el chat GPT. No Cristina, pero no. Es una ironía la tuya, claro. Es ¿no? una ironía. Bien. Traduzcamos. Pero no Cristina, no por Cristina, sino por el sistema. Creo que el sistema falla. Creo que no ha habido, digamos, creo que fue muy virtuosa la etapa de transversalidad del kirchnerismo al comienzo. Pero luego esa experiencia se fue obturando, se fue cerrando. No había una verdadera participación, no hubo una participación con un determinado volumen en las PASO. Y ese modo de elegir candidatos, simplemente para evitar un mal menor, ha producido el desbande. Evitando el mal menor, llegó el mal mayor. Sí, claro, porque además está escrito, ¿no? Nosotros lo veníamos observando. Más allá de los nombres propios, Alicia, vos sos una militante política comenzaste en tu adolescencia, en tus primeros años como aeronavegante, ¿no? Hace muchos años atrás, hace 50 años atrás, ¿no? Más o menos. Qué impresionante, 50 años atrás. Cuando comenzaste tu carrera sindical, que después me gustaría hacer un recuadro y subrayar eso, porque me parece un aspecto de tu biografía que hay que poner en relieve ahora. Pero me gustaría, con respecto al tema de las candidaturas y Cristina, la anatomía del instante, más allá de los nombres propios, más allá de Scioli, que hoy es un superministro de Milei, más allá de Alberto Fernández, pruebas al canto como fue su gobierno. Peor que un superministro de Milei, es un mamarracho consumado, ¿no? Sí, bueno, da vergüenza. Está muy bien, da vergüenza, estoy de acuerdo con vos, suscribo lo que es, pero lo cierto es, ¿cuál es la razón por la cual después del periodo político, a mi modo de ver las cosas, y creo que en eso podemos coincidir, más transformador de la historia contemporánea argentina, como fueron los 12 años y medio de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, es el candidato que termina siendo la síntesis de eso, termina siendo Scioli. Y después del vamos a volver, termina siendo Alberto. Y después de la experiencia mala de Alberto, termina siendo Massa. ¿Cuál es la razón por la cual Cristina, que sigue teniendo un peso específico importante, termina optando por decisiones, llamémoslo, conservadoras o al margen derecho de lo que sería su punto de acumulación? ¿Cuál es la razón por la cual se llega a eso? ¿Cuál es el motivo por el cual se llega a eso? Yo no lo puedo responder, me lo he preguntado mucho. No lo puedo responder, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Cuando Cristina eligió a Alberto Fernández en una decisión propia, particular, casi individual, en soledad. Monocrática, dirían en Brasil se dice monocrática. Podría decirse. Y nos acomodamos porque nos parecía que estábamos contentos que le íbamos a ganar a Macri. Pero todos y todas podríamos haber pensado que tenían, no te voy a decir un programa, porque si hubieran tenido un programa lo hubieran mostrado, pero por lo menos que tenían algunos acuerdos básicos. ¿Vos pensás que no existió ni siquiera eso? Es obvio que no existió eso. O existieron y no se cumplieron. Yo creo que es obvio que no existió con el punto clave de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y la decadencia, digamos, de todo el espacio, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sin duda. Pero tengo una pregunta a hacerte al respecto, que es una pregunta que en algún momento me gustaría, si tengo la oportunidad, trasladársela a Cristina. Y no es que te reemplazo a vos
por Cristina, pero es una pregunta que nos podemos hacer todos, que para mí me gustaría analizarla. ¿Cuál es la razón por la cual el kirchnerismo, que era la fuerza mayoritaria en la coalición del Frente de Todos, no puso siquiera una sola persona en el staff de negociación del Fondo Monetario, con el Fondo Monetario? No se comprende porque todos hubiéramos podido pensar que, digamos, dos aspectos buenos de la gestión de Cristina, de los gobiernos de Cristina, la economía vinculada al control de precios, que tenían un ejército para controlar precios, y las relaciones exteriores, ¿no? Las relaciones exteriores de los dos gobiernos Kirchner fueron la mejor etapa de América Latina en los últimos 150 años, 200 años. No quiero hablar... ¿Para Argentina o para América Latina? Para América Latina, cuando hubo esa extraordinaria coincidencia de líderes de izquierda y progresistas, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales. Justo me aparecen. Ahí te aparece. Hugo Chávez, el gran arquitecto de la unidad latinoamericana. Lula, Evo, Mujica, Correa, Ortega, y coincidieron en que en traer de vuelta los valores fundantes de nuestros libertadores. Momento único de la historia contemporánea, ¿no? Momento único, completamente único. Un momento único, un momento luminoso, un momento donde realmente pensábamos que el siglo XXI sería el siglo de América Latina. A vos te tocó ser testigo y protagonista de eso, porque fuiste embajadora en sí, Venezuela. Yo fui protagonista porque lo elegí también, porque yo en 2003, que era diputada, quise estar en la Comisión Parlamentaria Conjunta de Mercosur, y en el 2002 yo viajé a Venezuela por mi cuenta para conocer a Chávez porque veía ahí un fenómeno distinto, ¿no? El pueblo se había liberado de la Rúa, en Bolivia el pueblo se había también deshecho de su presidente, y en cambio Chávez le habían hecho un golpe de Estado y el pueblo salió a recuperar su proceso democrático, su revolución, su constitución. Entonces, bueno, me pareció que valía la pena... Ya vamos a hablar de Assange, pero estamos en Chávez. Me pareció que valía la pena conocer el fenómeno, conocer el proceso de cerca. Estamos hablando de un Chávez que comenzaba a decolar como líder regional, ¿no? Claro, y que en la Argentina además había mucho prejuicio, aún desde la izquierda, dado que era militar. Y lo vinculaban más a los sectores cara pintada, ¿no? En algún aspecto. Bueno, sí, hay cierta izquierda infantil en la Argentina que tiene visiones muy acotadas y que no era capaz de ver que el ejército bolivariano tiene otro ADN que el nuestro, y que el golpe de Chávez no había tenido que ver con un golpe más parecido al del GOU del 43, ¿no? Que a los golpes que estamos más acostumbrados. Además había pasado el Caracazo, bueno, las penurias que estaba pasando el pueblo venezolano, y Chávez tomó el camino de la democracia y comenzó a plantear una revolución democrática y una democracia participativa y protagónica. Entonces vivieron, y yo pude ver ese proceso constituyente extraordinario, una constituyente popular con la gente en la calle, Daniel, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, gente que no había tenido vida, que no había tenido un documento, que la gente los miraba nada más que para correrlos al costado. De golpe eran los protagonistas de su historia, y además construían sus propias normas. Por eso Chávez popularizó ese formato de constitución que cada uno llevaba en su bolsillo. Un librito pequeño. Un librito pequeño
cada uno lo tenía en su bolsillo como parte de su vida y la gente lo consultaba porque eran las normas que se habían dado, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que sería... ¿Cómo fue tu vínculo con el comandante Chávez desde el punto de vista político? ¿Qué pudiste conectar con él en ese periodo? Porque vos fuiste testigo directo de todo ese proceso, ¿no? Sí, de todo ese proceso y pude acompañarlo en muchas instancias importantes y significativas de todo este proceso de reconstrucción de la patria grande. Me refiero a las reuniones que hubieron antes cuando se gestaba la UNASUR. Y Chávez además era una persona que contrataba la propaganda que se le hace racista, ¿no? De indio, negro, inculto. Era una persona de una gran cultura, un gran lector, era profesor de historia, un hombre además con muchísimo sentido del humor. Un carisma arrollador. Un carisma arrollador, un líder carismático. Absolutamente. Un líder carismático. Y una persona que realmente... Un orador además apasionado, ¿no? Un comunicador brillante, ¿no? que estaba siempre pensando en cómo llegar al último de la fila, un maestro, ¿no? ¿Cómo es eso? Es darle comprensibilidad a la política, ¿no? Porque Bien. hay tantos políticos que se hablan entre ellos. No hacía clases magistrales, podemos decir. Sí, porque ese programa Aló Presidente Sí. eran clases magistrales. Clases magistrales. Y duraban, yo lo Horas. he visto hablar 10 horas. En ese sentido es un hijo directo de Fidel, ¿no? ¿Un hijo? Directo de Fidel, ¿no? En ese sentido es la impronta de Fidel, ¿no? El hijo de Fidel. El hijo de Fidel. El hijo de Fidel. El hijo de Fidel. Igual competían un poquitito. No, competía. Yo en las una... cumbres competía. Yo he cubierto muchas cumbres donde No estaban los dos. competía. Y había un poco de... No, Chávez se volvía un pollito al lado de Fidel porque lo admiraba mucho y se sentía... Se hacían bromas, eso es cierto que se hacían bromas, pero Fidel lo adoptó como un hijo, lo aconsejaba mucho. Por ejemplo, cuando Chávez dijo que en Venezuela luego de la revolución democrática, había una revolución socialista. Y yo estaba ahí el día que lo dijo en el palco, con una gran emoción. Y Fidel, en cambio, aconsejaba que esperara un poco más para decirlo, para poder tener un mayor consenso sobre lo que significaba un rumbo decididamente socialista. Y bueno, obviamente los ataques que iba a tener de prensa, de la demonización, los ataques de los Estados Unidos, etc. Pero era muy impresionante verlos juntos, ¿no? Acá ¿te acordás que estuvo Fidel en una cumbre del Mercosur en Córdoba con Néstor? Sí, en Altagracia. Con un dedo largo, así, que le dijo: Néstor, tú tienes X% de mortalidad infantil. Si tú quieres, la puedes reducir. Es una de las obsesiones de Fidel Castro. Obsesión. Una de las tantas, una obsesión, la tasa de mortalidad infantil. Él le gustaba decir que Cuba tiene tasa de mortalidad infantil de los países más desarrollados del mundo, ¿no? A modo Ni hablar de los registros de medicina, de ciencia. Y después otra cosa que heredó de Fidel era la obsesión por el detalle. Una obsesión absolutamente enfermiza por el detalle. ¿Vos padeciste la obsesión por el detalle de yo la padecí porque yo tenía un telefonito encriptado que teníamos, creo que 3 embajadores y los ministros. ¿Qué es un teléfono encriptado? Un teléfono que se podía comunicar con el presidente se podía comunicar con vos en cualquier momento. Y tener una conversación segura. En el sentido de que el contenido de esa conversación... Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando
Me da espía. Cuando yo le pedí que interviniera en Sancor, ¿no? Nosotros salvamos Sancor, Venezuela salvó Sancor, yo ya era embajadora, porque de lo que hablábamos era del año 2002, 2003, 2004, 2005. Yo fui embajadora en el 2006, pero todos esos años fui una militante bolivariana. Y era tan emocionante además ese tiempo. La primera vez que llegué a la Caracas de Chávez y fui a un acto por el aniversario de la muerte de Jorge Rodríguez, el padre de Delcy y de Jorge Rodríguez, que en ese momento eran militantes, no tenían cargos. Y me presentaron, alguien dijo que había una diputada, que era yo, y la gente se levantó y dijo saludo solidario y revolucionario. La verdad, era un ambiente de un calor, de una emoción revolucionaria, lo mismo que se siente que camina la espada de Bolívar. Eso era también un cántico de todas las reuniones. Pero bueno, Chávez estaba construyendo y pensando en ese mundo día y noche. Estabas contando algo del teléfono encriptado. Teléfono encriptado. Que tenían conversaciones. Por ejemplo, no. Seguras. Pero por ejemplo, los ministros estaban todo el tiempo pendientes de que les preguntara algo, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos yendo una vez a un intercambio con Cuba, que había descubierto un modo de controlar las plagas con insectos. Y estaba el ministro de Agricultura y Tierras, y en ese momento lo llamó Chávez para preguntarle cuántos insectos por metro cuadrado o por metro cúbico hacían falta para ese determinado proyecto, ¿no? O, bueno, cosas así. Esa era la escuela de Fidel, la escuela del detalle. Cuando ves Venezuela hoy, ¿qué ves? ¿Que está a punto de ir a un proceso electoral dentro de 4 semanas? Veo un pueblo que ha resistido heroicamente, ¿no? Heroicamente. Y eso es porque a través de ese proceso constituyente que hablábamos, hubo una alfabetización política muy intensa y un empoderamiento de los sectores populares. Si no, no se explica cómo han podido resistir las etapas duras que les ha tocado vivir desde el punto de vista de privación de alimentos o privaciones diversas, como efecto de las sanciones de los Estados Unidos. Pero el pueblo resiste y va a resistir, y no tengo duda de que Maduro va a ganar las elecciones. ¿Cómo fue tu última conversación con Chávez? Qué pregunta más triste. Yo lo había escuchado en la asamblea, hacer un reporte a la Asamblea Nacional. Él tenía un cáncer muy agresivo y creo que desde que se lo diagnosticaron supo que no iba a terminar bien. Estábamos siempre pidiéndole que fuera a atenderse al sirio-libanés de San Pablo, porque era una época que varios presidentes tenían cáncer. Lugo, Lula, Dilma. Cristina le habían diagnosticado un cáncer que después fue un falso positivo. Hacían muchas bromas con Cristina sobre quién iba a encabezar el club y quién iba a mandar en ese club. Y bueno, Chávez no quiso atenderse en el sirio-libanés por cuestiones de seguridad, prefería estar en Cuba. Así que no, la última vez yo no me despedí, ya había pasado cosas muy importantes, como la cumbre de la CELAC, que había sido un gran objetivo de Chávez, formar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se constituyó en Caracas el 3 de diciembre del 2011. Estaba Cristina, estaba Lula. Era el primer bloque de países de América Latina y el Caribe
con Cuba dentro y sin la tutela de Estados Unidos. La última vez que lo viste a Chávez, ¿no sabías que iba a ser la última vez que lo veías? No, solamente le dije que, como lo había escuchado hablar 10 horas en la Asamblea Nacional, 10 horas de reloj. Seguidas, tomando algunos cafecitos, le dije que me había convencido de que estaba curado. Eso le dije. Y la vez que... Qué pérdida la de Chávez, ¿eh? Y la última vez que le hice una síntesis sobre nuestra amistad, me miró de arriba abajo y me dijo, tú eres mi hermana, pues. Así que bueno, llevo eso muy prendido en el corazón. Es también un legado y a veces pesa porque siento que tendría que hacer más de lo que hago y mejor lo que hago. Él en cada ocasión que hubiera gente siempre estaba pensando en unir las voluntades de América Latina, en unir las voluntades del mundo, ¿no? Por eso viajaba tanto. Él concibió esa revolución, digamos, de afuera hacia adentro. Por eso se hizo... Tenía una idea internacionalista. Yo recuerdo un gesto que quizá vos podés dar más detalles, que en algún momento, por una crisis energética en Londres, terminó proveyendo de petróleo venezolano a la alcaldía de Londres, ¿eh? Exacto, cuando el alcalde era Ken Livingstone. Sí, yo tuve que ver con eso también. Ah, esa opereta la hiciste vos. Sí. No la hice yo, pero tuve que ver. Sí, tuve que ver. ¿Una idea tuya? Tuve que ver porque yo tenía ya muchos amigos en Londres, porque fui parte de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y ahí, bueno, conocí a Jeremy Corbyn, soy amiga de Corbyn, conocí a Livingstone, etcétera. Y había un grupo de solidaridad con Venezuela que era bastante importante. Vamos a ir, querido compañero Ayrton, que está en la operación técnica, compañero de trabajo, vamos a ir mostrando algunas fotos en el orden que están publicadas. Probablemente, ahí podés ver el monitor. Esa foto, para mí, eso es, te voy a decir la fecha, ¿te acordás la fecha? ¿Vos te la acordás mejor? Yo estuve averiguando, no me la acordaba. 10 de mayo del año 2002. Para mí, la que está ahí, claramente ustedes la identifican, tiene pelo largo, es en aquel momento la diputada Alicia Castro, tiene en su mano derecha una bandera norteamericana y está frente al escritorio, al pupitre, del que es el presidente de la Cámara de Diputados en aquel momento. Año 2002, más precisamente el 10 de mayo, uno de los momentos más críticos de la historia argentina. La Argentina recién estaba teniendo los cimbronazos de la caída de la convertibilidad, de la Rúa, diciembre, los muertos, la represión, gobierno inestable, un momento... Esa imagen, ahí la puedes ver ahí atrás tuyo si querés. Alicia, atrás tuyo si querés. Alicia, atrás tuyo si querés, ahí la podemos ver. Esa imagen es como tu gol de Maradona contra los ingleses. Qué linda comparación. Sí, acá está el pobre Camaño que no sabía qué hacer conmigo, porque además nosotros habíamos presentado yo había hecho un discurso muy sustancioso económica sobre cómo los Estados Unidos de América no estaba lejos el Departamento de Estado de las apetencias del Fondo Monetario Internacional. Se estaba promoviendo una Internacional. legislación impulsada por el fondo para proteger empresas... cambiar la ley de quiebras. Cambiar la ley de quiebras. Que era lo que se llamó públicamente como la ley Clarín, ¿no? La ley de bienes culturales, estaba muy vinculado a eso. De verdad, ya hemos perdido la cuenta de cuántas leyes Clarín hay, sí. ¿No? Ahora cambió, podemos pensar en eso también, cómo cambió ahora. Esto no se lo contaste a nadie.
Esto fue una sorpresa total. Esto fue No una lo sabía sorpresa nadie. total, no lo sabía nadie, por eso lamentablemente no está filmado, Sí. porque no se lo podía contar a nadie porque me lo iban a operar. Entonces lo decidimos en el sindicato. Yo tenía como asesores a Eric Calcaño, a Abel Pacini, y en realidad tuvo que ver con una compañera del sindicato, porque como el sindicato, yo todavía era secretaria general del sindicato y diputada, estábamos a una cuadra del Congreso, y una compañera tripulante se encuentra conmigo a la entrada y me dice: ¿cómo te va, Alicia, en el Congreso? Y yo le digo: dije un insulto, no le falta más que bajar la bandera argentina y legislar con la bandera yanqui. Y en eso pensé, dije, y le dije a mi compañera: ¿y si hiciera eso? ¿Y si llevara una bandera norteamericana? Y ella me dijo: mataría. Mataría como algo bueno. Como algo bueno. Y volví con mis asesores y le digo: ¿qué les parece si hacemos esto? Pensé que me lo iban a rebotar, que les iba a parecer una cosa un poco chabacana, y sin embargo les pareció a todos muy bien, y estuvimos de acuerdo en que tenía que preparar un discurso muy serio sobre la relación económica con el Fondo Monetario Internacional, para terminar diciendo, bueno, cité a Evita, y cuando cité a Evita y los imperialismos, tiene un texto muy importante sobre los imperialismos, que a ella le ha tocado vivir el imperialismo capitalista, y que los hombres, los políticos que le dicen no se puede hacer nada, mienten, 1000 veces mentira, y que regalan por sonrisas lo que es patrimonio argentino. Bueno, los y las diputadas justicialistas, sobre todo unas que llamaba las falsas rubias y falsas peronistas, que había un grupo, que todas además tenían el mismo cirujano plástico, de lejos era difícil distinguir quién era. Falsas rubias, falsas peronistas. Falsas rubias y falsas, o sea, ya me empiezan a gritar las falsas rubias y falsas peronistas, porque cuando la cité a Evita estaban... ¿El cirujano plástico es cierto o es una bautada? Cuando la cité a Evita estaban todos así, sí, orgullosos, pero luego cuando les dije que si iban a entregar la soberanía política como habían entregado la soberanía económica, fueran más sinceros, arriaran el pabellón nacional y legislaran bajo esa bandera. Y la llevé con Alfredo Villalba, que era compañero de mi bloque. Yo tenía un mini bloque de 5 diputados, y se la llevé a Camaño. Y Camaño, esa es la imagen. Esa es la imagen, y Camaño me dijo: diputada, venga a sacar la bandera del enemigo. No sabía qué hacer. Y después... Dijo Camaño la bandera del enemigo. La bandera del enemigo. Y yo me quedé parada en mi banca, al lado de mi banca, y no pensaba moverme. Y la verdad es que no sabían qué hacer. Y, ¿sabes? Hacía mucho que no se decía antiimperialismo. Ahora nos parece... Es una palabra de modé. Pareciera ser de modé. Casi está obturada del vocabulario político. Había estado obturada por la dictadura, ¿no? No se podía, como no se decía izquierda. Muy poca gente decía soy de izquierda. Ahora tampoco hay muchos que dicen soy de izquierda. ¿Cuál es tu identidad política, por ejemplo, Alicia? Si yo te pregunto a vos. ¿Vos sos peronista? No, yo soy una persona de izquierda. ¿De izquierda? Sí. ¿De izquierda nacional? Izquierda nacional. Que es San Martín, Rosas, Perón, Irigoyen. San Martín, Rosas, Perón, si querés. Por supuesto que admiro, acompaño los logros del peronismo de Evita y Perón, pero no soy nada afecta al pejotismo. No. Al pejotismo no tengo ninguna vinculación. ¿Qué representa para vos el pejotismo? Cuando decís pejotismo, ¿decís qué? ¿Vos te acordás? No vamos a poder decirlo, pero ¿vos te acordás? Acá podemos decir todo. No, porque no es mío, pero ¿vos te acordás de aquel audio filtrado tan simpático entre Cristina y Parrilli?
Hay muchos. No, pero el de Soy Cristina Pelotudo. Soy yo Cristina Pelotudo. Sí, ¿cuál? Sí. ¿Cuál en particular? Bueno, cuando habla del PJ y cómo habla del PJ, yo tengo ese tipo de sentimiento. Bien. ¿Vos te acordás ¿Lo lo que podemos dice? poner por edición? Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay! Porque me había llamado un periodista recién. ¿Oscar? Mandalo al frente a Massa, por favor, de una buena vez. Sí. Yo lo conocí a Kirchner de mucho antes que Massa. ¿Qué Massa? Y nunca fui en la vida a jugar al fútbol. A jugar al fútbol, sí. Como él iba todos los viernes, él y su secretario a jugar A jugar al fútbol, sí. Al fútbol. Y se quedaban hasta altas horas de la madrugada comiendo y demás. No, a la puta que los parió. Que no te tiemble nada. No, le salgo con todo, sí. No me faltan ganas para ese hijo de puta, no me faltan ganas. No, decilo porque es así. El tipo iba a Olivos, y yo nunca fui a Olivos. Pregúntense si alguna vez me vieron jugando al fútbol esos viernes, donde estaban hasta las 3, 4, 5 de la mañana, hasta las 3, 4 de la mañana. Cuando era jefe de ANSES y le daba la firma a Vudú. Cuando fue jefe, hasta el 2009 fue miembro del gabinete del gobierno. Sí. Y ponés vos en víctima. Yo nunca fui a jugar al fútbol. Todos los viernes, pero no un viernes. Sí, todos los viernes, sí. Vos sabés que el candidato del Círculo Rojo no era Macri, era Sergio Massa. Exactamente. Dale, pero vos decís que lo del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, en absoluto. No nos peleemos por el partido, por las cosas, que hagan lo que quieran. Que sorprendan el orto. El partido acá nunca le dimos bola tampoco. Cuentan que en privado Cristina es muy puteadora. Sí, claro. Sí. Dicen que putea además muy bien. Claro. Porque hay que saber putear, ¿eh? Yo, por ejemplo, no tengo el don ese. No, y hay gente que dice cosas espantosas, como Milei, que no son puteadas, que son cosas abyectas. Claro. Son cosas muy distintas. Pero digamos... Pero bueno... No sos pejotista. No, en absoluto. ¿Qué representa el Y pejotismo? no tengo ninguna esperanza en la reconstrucción del Vengo PJ. del futuro, Alicia. Otro no, por favor. No, bueno, vengo del futuro. No, todos venimos del pasado. Año 25, hay que enfrentar a Milei y hay que hacer un frente amplio, democrático, en contra de Milei, y todos los que están contra Milei tienen que estar en ese frente electoral. Tu respuesta es... A mí, de los apotegmas del general, hay uno que me parece pésimo, que es que con mierda se construye un rancho. Yo creo, y lo que he visto en estos años de vida, que no son pocos... Bueno, con mierda se construye un rancho, de mierda. De mierda, con mierda se construye un rancho de mierda, ¿no? Entonces, Pero como Contracara dice que con los puros no alcanza, o con los que están convencidos no alcanza. ¿Qué puros? O sea, la Argentina es un país que está lleno de gente notable, educadores, pensadores, qué sé yo, barrenderos, maestras, taxistas, catedráticos, intelectuales increíbles, escritores, o sea, digamos, gente con tanto talento y sin embargo no están en la política, no se los incorpora a la política. Bueno, no sé, porque creo que hay ese sistema de partidos, algunos que son como excluyentes. Yo creo que... ¿La casta? ¿Cómo? ¿La casta, como dice Milei? Bueno, fíjate, yo por ejemplo no estoy en contra de quienes votaron, no ofendo a quienes votaron a Milei. No. Comprendo a quienes votaron a Milei. Es decir, ¿cómo los comprendo? Creo que han sido engañados también, ¿no? Pero comprendo unos niveles de bronca y unos niveles de angustia de quienes no se sintieron incluidos en el proyecto de Alberto Fernández. Lo comprendo. Era un momento muy triste. Era un momento donde se vivían una serie de esperanzas defraudadas. Era un momento que había mucha inflación, ya sabemos cómo influye la inflación en la cabeza de la gente. Y
Y estaba escrito, digamos, está escrito que cuando, por ejemplo, después de la crisis anterior del capitalismo, yo creo que ahora estamos en una crisis furibunda del capitalismo, ¿no? Pero después de la crisis del 2008, Lehman Brothers, la gente creyó que iba a terminar con el capitalismo por izquierda, digamos. ¿Te acuerdas que surgió Occupy Wall Street, Los Indignados, Podemos, muchos grupos de izquierda en América Latina? En cambio ahora, en esta crisis del capitalismo, me parece que lo que pasa es que se forman, los partidos en pugna se parecen demasiado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, Macri, que contrae... Bueno, la famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no? Adjudicándole cuál es su mayor logro político, ¿no? Que Tony Blair siga mis ideas o mi programa. Exacto, exacto. Ese es el gran triunfo de alguna manera, ¿no? De la derecha, exacto. Entonces, si vos tenés un partido como Macri, un episodio como Macri en la historia argentina, con connotaciones mafiosas, etcétera, que contrae la deuda externa, la deuda más grande que pagó el Fondo Monetario Internacional, fuera de sus estatutos, etcétera, se lo podría haber cuestionado, se lo debía haber cuestionado. Eso quedó absolutamente impune, todo eso. Pero eso quedó impune porque el gobierno de Alberto Fernández hizo un contrato de adhesión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué responsabilidad le cabe a Cristina en eso? Porque al que lo puso Alberto es Cristina. Toma agua, Alicia. Cada uno, vez en la entrevista. Cada uno juzgará. Pero yo creo, nosotros cuando fundamos este grupo Soberanos... Sí. Ustedes fueron la primera disidencia, de alguna manera, dentro del Frente de Todos con el gobierno de Alberto. Sí. La primera. Fue la primera disidencia explícita y fue justamente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y vale decir, quiero recordar acá, que críticas al gobierno de Alberto Fernández, discursos, manifestaciones, entrevistas, cartas, hubo muchas. Pero la única persona que yo conozco que renunció a un cargo en el gobierno de Alberto Fernández fuiste vos. Fui la única. No sé, puede ser. Vos estabas nominada como embajadora en Rusia. Estamos hablando de un puesto muy codiciado, ¿no? Ingresos altos, un país importante, una responsabilidad desde el punto de vista político desafiante, ni hablar lo que terminó pasando en Rusia. Y sin embargo, vos renunciaste a eso. Sí, yo renuncié porque claramente la política exterior de Alberto Fernández era una política que no me representaba y que yo no podía representar. La gente dice, bueno, hubieras podido ir y hacer esto y lo otro, ¿no? Los embajadores podemos tener un margen de, digamos... De maniobra. De maniobra, vos imponés tu carácter, tu estilo, pero las directivas son las directivas de la Cancillería, ¿no? Y Alberto Fernández todavía era parte del Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue un grupo... Preparado para desestabilizar Venezuela. Solamente preparado para cambiar de régimen en Venezuela. Ese era su objetivo, escrito, plasmado. Y además Alberto Fernández no hacía nada, había dejado de hacer completamente por la integración latinoamericana. Yo tenía la ambición... Pero fue un gesto de mucha valentía esa, porque vos renunciaste a tener ingresos altos, porque un embajador gana 15.000 euros por mes, en un lugar de muchas comodidades, con un desafío político importante, sin embargo renunciaste. Generalmente en política, sí, vamos a ser sinceros, en política, y Alicia, algo que a mí me interesaba... Nadie renuncia. Cierto. Algo que a mí me hubiera gustado era conocer a Lavrov, que creo que es el canciller Sergei Lavrov, que es el canciller. Lavrov es el canciller. Hay algo que marca tu vida, Alicia, que es la valentía, la osadía, la audacia, ¿no? Ojalá. ¿Vos cómo lo definirías? Porque sos una persona que suele hacer cosas que están de alguna manera fuera del libreto. Y sin embargo es tan fácil. Sin embargo es tan fácil. A mí me asombra la falta de
de coraje de muchos y muchas políticos. Cristina es corajuda también. Cristina tiene coraje. Cristina tiene mucha valentía. Cristina tiene mucho coraje. Y arroja mucho de lo personal. Sí. Ella realmente sí. es una... Apuesta. Claramente apuesta, y además no es dice, anda a pelear, yo te tengo el saco. No. Sino va al frente ella. El coraje es contagioso, dice justamente Julian Assange. Courage is contagious. El coraje es contagioso. Vamos a poner la foto con Julian Assange casualmente. Y después me gustaría no dejar de hablar de tu aspecto, tu etapa. Ay. Esta foto es en Londres, infiero, ¿no? En la embajada de Ecuador debe ser, ¿o no? En la embajada de Ecuador. ¿No? Creo yo. Y el gato que está ahí, tengo entendido que era casi la única compañía que tenía. Ay, la gata, Assange. las cosas que le hacía, la tiraba en la mesa, la adoraba. ¿Hay más fotos con él? Tengo entendido que es esta la que tenemos. Es justo, la entrevista esta la tenemos pactada hace varias semanas, la pudimos coordinar para el día de hoy, y en el día de ayer Assange ya recuperó su libertad, digamos. Y ha sido vos fuiste amiga de él. Muy amiga, soy muy amiga de él. ¿Hablás con él regularmente? Bueno, ahora el último tiempo yo no he podido hablar, yo no pude visitarlo en la cárcel de Belmarsh tampoco. Hablo con su esposa, hablo con el que fue su embajador, hablo con todos los que fueron amigos. Yo hoy estoy lamentando que no estén vivos dos activistas políticos que fueron John Pilger y Gavin McFadden. Bueno, quisiera rendirles un homenaje desde el fondo del corazón por todo lo que hicieron por Julian, y ya no están. ¿Qué representa Assange? Él es un héroe de la verdad, ¿no? Y además un héroe de nuevo tipo, dado que las comunicaciones han cambiado tanto. Yo tuve la suerte de conocerlo en cuanto llegó a Londres, porque él se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres, sabiendo que los Estados Unidos lo iban a perseguir y matar probablemente. Siempre lo supo. O sea, siempre lo supo y asumió el riesgo. Siempre lo supo y asumió el riesgo como un mártir, como Jesús en el huerto de los olivos. Nunca dudó de lo que le podía pasar. Nunca dudó de que lo iban a matar, de que lo iban a perseguir, de que lo iban a encarcelar. Nunca lo dudó. Nunca lo dudó. Siempre lo supo, lo tuvo presente. La última vez que lo vi tenía muchos pendrives colgados del cuello. ¿Pendrives colgados del cuello? Pendrives colgados del cuello. Y uno infiere con información. Obviamente. Con información así muy privilegiada. Él es un hombre con una misión, y su misión es democratizar la verdad. Es muy importante lo que es su tarea. Él ha abierto al conocimiento de todos los hombres y mujeres del mundo todos los secretos. Bueno, los famosos Wikileaks, el capítulo Argentina, ahí nos dimos cuenta la cantidad de políticos alcahuetes con Sergio Massa en la Embajada de los Estados Unidos hablando mal de Néstor Kirchner, sí, sobre todo. Eso es lo Sergio más. Massa es el homónimo del que fue candidato de... ¿El homónimo? Es el homónimo, me imagino que no habrá sido el mismo, ¿no? Es Sergio Massa, ¿no? Estamos hablando de Sergio Massa, sí. Criticando a Néstor Kirchner eso es parte de los cables diplomáticos, que son muy importantes porque nos muestran la injerencia de los Estados Unidos en la los dirigencia asuntos política, internos. ¿no? Pero bueno, la persecución empezó cuando él hizo ese video de Bagdad. A lo mejor lo tenés. No, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right. Keep shooting. Keep shooting. Desclasifica de un ataque de las fuerzas norteamericanas en Irak con objetivos civiles, ¿no? Claro, los soldados están desde un Tomahawk matando civiles como si fuera un videojuego.
y divirtiéndose, shoot, go, y matan, y se ve 2 periodistas de Reuters que la agencia no sabía que estaban muertos, ni la familia sabía que estaban muertos. Y él desclasifica esa información. Y él muestra esa información, y ahí empieza la enorme persecución sistemática. Le inventaron unos abusos sexuales a unas suecas que fueron compradas. Después, cuando ellas quisieron dejar de lado las acusaciones, ya no las dejarlas de lado, y ahí lo persiguieron, le hicieron una campaña para demonizarlo, ¿no? Yo lo conocí muy pronto porque él se asiló en el 2012, yo había llegado como embajadora a Londres en el 2012, y era muy amiga de la embajadora de Ecuador, y hicimos una reunión para ver una sesión en la OEA donde todos, nuestro canciller era Timmermans, donde se discutía justamente la importancia del asilo diplomático en la cultura institucional latinoamericana. Es una medida de origen latinoamericano, el asilo político, el asilo diplomático. Y estábamos ahí en esa mesa y él apareció. Y era una leyenda, ¿no? Ya era una leyenda. Y empezamos a hablar y tuvimos una conversación que duró 4 años. Yo lo veía cada 15 días más o menos y celebrábamos muchas cosas. Yo llevaba empanadas, vino, tortas cuando cumplí 100 días de asilo, una torta con un número 100. Y la Embajada del Ecuador en Londres se convirtió en un centro cultural. Decisión valiente de Rafael Correa, que decir que el presidente de Ecuador era Correa el que le da el asilo. El presidente era Correa, el canciller era Patiño. Todos hoy perseguidos por la justicia ecuatoriana. Todos hoy perseguidos por la justicia. Ambos, los que acaba de mencionar, tanto Correa como Patiño, exiliados, ¿no? Exiliados. Exiliados, están fuera del territorio nacional. Exiliados. También es cierto, ahí hay un aprendizaje, ¿no? En lo que decís de Julian Assange, lo que hablábamos más temprano de Chávez, lo que le pasó de alguna manera a Cristina, lo que sufrió Evo Morales, lo que pasó con Lula, ¿no? Para enfrentarse a los poderes fácticos, claramente en algún momento se sufre el exilio, la persecución, eventualmente la muerte, la cárcel. Bueno, pero pensemos, por ejemplo, por qué Alberto Fernández no hizo nada para depurar la justicia argentina. Es tontería, complicidad. ¿Y vos qué pensás? Ineficacia, no sé, yo tengo mis dudas, es demasiado, ¿no? No hizo nada, o sea... Ahora está bebiendo de su propia medicina. Pero fíjate que tener a Stornelli inventando causas, cuando Stornelli estaba... Después de esa... Pero hay que decir que Stornelli era un visitante asiduo del estudio de abogados de Marcela Lozardo y Alberto Fernández en la calle Arroyo, mientras existía el macrismo, dicho por Marcela Lozardo. La pregunta es, ¿por qué si vos querés llevar adelante? Este es un argumento que dan los albertistas, Alicia. Es un argumento para mí para tener en cuenta. A mí alguna vez se lo escuché decir, no necesariamente es albertista, pero trabajó en el gobierno de Alberto, Alejandro Grimson. Si Cristina hubiese querido llevar adelante una reforma profunda en la justicia y una negociación dura con el Fondo Monetario Internacional, no hubiese elegido a Alberto Fernández, porque no es el intérprete adecuado para llevar esa política. Y en un punto es un argumento que a mí me gusta discutirlo, no me parece inválido. Hay una torpeza enorme entre los que creen que se puede combatir la extrema derecha con medidas de derecha o con personas de derecha. Digo, yo quiero hacer una política exterior, que me quiero amigar con América Latina, hacer lazos con Cuba y Venezuela. No voy a elegir a Alicia Castro para canciller, porque no es la intérprete adecuada de esa política. Digo, si yo quiero hacer una política rupturista, no es Alberto Fernández el intérprete, porque Alberto Fernández no tiene una tradición, no tiene un camino, no tiene una praxis que va en ese sentido. Alberto Fernández fue un error histórico
y creo que lo estamos pagando muy caro. Creo que no habría Milei sin Alberto Fernández, sin duda. Ese es el título, le vamos a poner ese título a esta entrevista. ¿Te parece? No habría Milei sin Alberto Fernández. ¿Estás de acuerdo? Como vos quieras. Como vos quieras. Vos sabés titular mejor que yo. No, pero me parece una buena síntesis. O sea, dijiste otras cosas interesantes en la entrevista. A mí me parece que nosotros perdimos 3 millones de votos entre la elección de Alberto y la primera elección legislativa, que, dicho sea de paso, es el primer presidente después de la Rúa que pierde una elección legislativa de medio término, y luego el gobierno siguió en un rumbo que obviamente no era el esperado, ¿no? Y además tampoco se tomó noción, se tomó conciencia, se tomó nota de cómo estaba cambiando la sociedad, la comunicación y la sociedad. La sociedad, porque hay un error del cual parten muchos dirigentes del espacio kirchnerista, que lo veo que lo manifiestan públicamente. Esta sociedad, Alicia, no es la misma del 10 de diciembre del 2015, cuando Cristina le entrega las llaves a Macri. Cambió muchísimo, cambió el vínculo, cambió la comunicación, cambió el mercado laboral, cambió la relación del Estado con la sociedad, cambió el mundo. Han pasado 9 años en este caso, y no es la misma. Porque yo noto además, un poco para hablar más de actualidad, si te parece, que muchos consideran que Milei es Macri 2 y están tratando de armar una estrategia similar a Macri 2, enfrentarlo del mismo modo, la unidad hasta que duela, el gran frente, antes el gran frente antimacrista, ahora el gran frente anti-Milei. Yo creo que Milei, o sea, hay un escenario completamente novedoso, que es que creo que no gobierna Milei, creo que Milei es un desquiciado que está aprovechado por corporaciones de negocios y por los Estados Unidos e Israel. Creo que no gobierna Milei, creo que este paquete siniestro que constituido por el decreto y por la ley, por la pomposamente llamada ley bases, creo que es la primera vez que son leyes que no provienen de ningún grupo político, que no provienen de ninguna representatividad social, que nadie sabe quién las escribió, ¿no? Las escribió... Mejor dicho, no sabemos, pero hay serias sospechas que lo escribieron los bufetes de abogados que responden a las grandes empresas. Lo escribieron los bufetes de abogados, exactamente, y lo presentó, como casi cómicamente lo presentó Sturzenegger. Todo eso está prohibido, ¿no? Todo esto, nada de esto es legal, ¿no? Porque no se conocen quiénes son los autores. Y bueno, nosotros hemos hecho algunos movimientos dentro de este escenario. Cuando digo nosotros, digo Soberanos y un grupo de abogados notables con los que tengo la suerte de trabajar, como Barcesat, Rusconi, Rosansky, etc. Hemos hecho primero un proyecto de ley para penar el negacionismo, porque somos muy conscientes, lo presentamos el año pasado, muy conscientes de lo que significa, de cuál es la intención de este gobierno de tener actitudes negacionistas. Porque el negacionismo no se contenta con banalizar o con relativizar los hechos, por ejemplo, las atrocidades de la dictadura. Yo creo que lo más peligroso de la narrativa negacionista es que al tratar de equiparar las víctimas con los victimarios, al tratar de desprestigiar las condenas que recibieron, al tratar de presentar como héroes a los que fueron genocidas, lo más terrible es que tratan de instalar un territorio parecido donde pueda haber nuevamente un exterminio, donde pueda haber desapariciones, secuestros. Lo vimos
en la movilización del otro día, en el tipo en las redadas, en la cacería que hicieron, en las torturas a las que sometieron amas de casa, músicos, etcétera. Digamos, la intención... La política del terror. Sembrar el terror. Sembrar el terror, y vamos a ver qué efecto y qué eficacia tiene eso, ¿no? Por eso yo creo que sería muy importante que realmente los diputados se pusieran a legislar en contra del negacionismo, ¿no? Que sea... El negacionismo no es una opinión, es un delito. Viste que hubo un tenista, Zverev, creo, que estaba jugando un campeonato y escuchó que un fanático suyo dijo Deutschland über alles, Alemania encima de todo, que es parte de un himno que está prohibido, que usaba el nazismo. El tipo suspendió el partido. Y lo estaban vivando a él, pero hasta que no se fue la persona que tenía un modo nazi de celebrar ese partido, no siguió jugando, pues ganó el partido. Eso por un lado. Por otro lado, hicimos una denuncia penal a las y los diputados que votaron la delegación de facultades, que está prohibida expresamente por la Constitución Nacional. No puede el legislador ceder la suma del poder público a otro poder. Nos tocó Capuchetti, así que previsiblemente archívese... Capuchetti es la jueza federal del Tribunal de Comodoro Pi. Esto se lo contamos a la audiencia que quizás no está muy al corriente de lo que sucede aquí en la Argentina, que tiene varias causas, entre las cuales tiene que ver la investigación de la deuda durante el gobierno de Macri y el intento de homicidio de Cristina Fernández. Entre dos de las causas más relevantes que tiene Capuchetti, y no es una jueza muy activa en ese sentido, ¿no? No. No hay mucha esperanza de que Capuchetti active. No, Capuchetti dijo, desestímese y archívese, como si fuera perfectamente normal y admisible que los diputados de la Nación violaran la Constitución. Alicia, ¿cuál es la razón por la cual, a ver, ya Milei no es una especulación ni una hipótesis, es una realidad. Ya gobierna hace 6 meses además, no es que comenzó hace 15 días, ya la impronta de su gobierno se ve con absoluta claridad. Es un gobierno que ha sido, a mi modo de ver, ha introducido el elemento de la velocidad. Para mí es una novedad política que introduce Milei. Las cosas las hace rápido, y las hace con profundidad. Hizo un ajuste a una velocidad y a una profundidad que no se conoce en la historia de la democracia contemporánea. Yo no conozco una pérdida de salario tan profunda, una caída tan profunda. En algunos aspectos la economía argentina cayó casi como si fuera una pandemia, cuando no hay pandemia. Claramente. 3 millones de nuevos pobres. Por donde lo mires. Cientos de miles, 150.000 desempleados nuevos, y la pérdida de las condiciones de vida digna, ¿no? La pérdida de condiciones de vida digna. El pérdida de ingreso promedio entre 15 y 20%. Las tarifas. Bien. ¿Cuál es la razón, llevando adelante esa política? Sin embargo, Milei mantiene índices de aprobación que son altos, según la propia canasta de encuestas, donde están todas las encuestas, la de allá, la de acá y la del medio, entre 47 puntos de aprobación, 53 puntos. No creo, yo no lo puedo creer. Pero está bien. Yo la verdad que hay encuestadores a los cuales yo le tengo confianza, pero ponerle que las encuestas, pongamos en duda las encuestas, Alicia. Vamos a otro punto. Los niveles de conflictividad social que hay en función a la velocidad y profundidad del ajuste son bajos. Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que es un momento, una sociedad que está impactada, ¿no? Que no es difícil reaccionar frente a tanta violencia. Nosotros hemos propuesto también hemos hecho un pedido de juicio político, y hoy día hicimos una ampliación, porque
La primera presentación que hicimos tenía que ver justamente con el abandono de persona, que tiene que ver con el incumplimiento de la entrega de alimentos a los comedores, que tiene que ver con el incumplimiento de la entrega de remedios a enfermedades de alta complejidad. La hicimos también por apología del delito, porque recordemos que Milei dijo que en la provincia de Buenos Aires mejor no pagaran los impuestos. La hicimos por apología de la violencia, cuando hizo un video el 24 de marzo donde reivindica la dictadura cívico-militar, pone en duda no solo el número de desaparecidos y de muertos, sino pone en duda toda la narrativa que hizo que la Argentina se consolidara como un ejemplo de justicia transicional y que nosotros realmente consideramos como propios, identitarios, los valores de memoria, verdad, justicia, democracia. Esa fue la primera presentación que hicimos y hoy mismo introdujimos una ampliación que tiene que ver con las expresiones del presidente completamente antidemocráticas cuando dice soy un topo que vengo a destruir el Estado de dentro. Adentro, ¿no? La verdad que es sorprendente. ¿Cómo se llegó a esto? Un país que tiene de alguna manera una historia, un recorrido, una cultura política. Te voy a decir lo que me pasa a mí, te traslado una experiencia personal. A veces estoy con el auto o prendo la televisión, digo el presidente Milei, y pienso que estoy en una serie distópica, ¿no? Claramente. Me siento, sí, sorprendido, pero insisto sobre la cuestión, digamos, cómo llega Milei, y no solo que Milei llega a presidente, sino que Milei llega a presidente y es el centro de gravedad del sistema político en la Argentina. Todo gira alrededor de él, de lo que hace o lo que deshace, pero todo gira alrededor de él. Y se está transformando en el nuevo ordenador de la política argentina. Pareciera ser que no es... Hay como una discusión, ¿no? Milei es un fenómeno corto, digamos, un helado al sol que se va a derretir y desaparecer, o estamos ante un fenómeno que viene a perdurar, viene a reconfigurar, a expresar nuevas, si se quiere, corrientes internas de la Argentina, que tiene que ver con el mercado laboral, con los jóvenes, con la relación con el Estado, con las tecnologías, el modo de comunicarse. Representa una novedad política como lo fue Bolsonaro en Brasil, como lo fue Trump, que pueden perder electoralmente, pero culturalmente quedan arraigados. ¿Cómo llegamos a esto? Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta porque te la sé vos todos los días, me imagino. Porque me la hago y por eso... Que yo te haga esta pregunta no quiere decir que tenga una respuesta. Me gustaría escuchar tu análisis. Sos una persona que... A mí por eso yo creo que la autocrítica es parte de la política, debería ser parte de la política, creo que tiene que ser parte de la práctica política. Nosotros vivimos 4 años con unos intelectuales del espacio justificando todo. A mí me dan vergüenza realmente, ¿no? Porque justificando, teorizando sobre el posibilismo, hablando de la correlación de fuerzas, y la verdad... Bueno, además, si hay una derrota del posibilismo, Alicia, eso es Milei. Milei tiene 8 senadores, 30 diputados y está a punto de lograr un éxito legislativo que es enorme. Son muchas leyes en sí mismas y es una legislación que es la más reaccionaria y retrógrada desde los años 90 a esta parte. Hay que irse a 25 años atrás para encontrar una legislación tan reaccionaria como la que está llevando Milei. Un arca putrefacta de nulidades insanables, llama Barcesat al DNU, por ejemplo. Bien, pero lo está haciendo con 8 senadores. No tiene un gobernador, no tiene un juez. Bueno, ¿viste cómo empezó, no? Empezó amenazando... El teorema de Baglini te la debo. ¿Te acordás el teorema de Baglini? Sí, claro.
¿Lo conociste a Baglini? Sí, yo estaba en la Cámara con Baglini. Baglini, un gran legislador, un gran dirigente, ¿no? Muy reconocido, tengo entendido que técnicamente muy destacado, ¿no? Pero el teorema de Baglini, afuera. Todo fue, ¿no? Todo fue, o sea, lo mínimo exigible que hay en un sistema democrático, que es la división de poderes, está todo el tiempo hackeada. Sí. A mí me impresionó bastante, ¿vos viste una serie de Netflix nueva sobre Hitler? No, ¿cómo se llama? Se llama Ascenso y Caída del Tercer Reich. No la vi. La maldad a juicio. Te la recomiendo. Yo la vi la noche de la votación en el Senado y no pude dormir porque creo que hay un paralelismo bastante escalofriante en cómo, digamos, el aparato de mentiras, propaganda, incendian el Reichstag, incendian el Parlamento, un chico, un anarquista de 24 años holandés, lo torturan, confiesa que lo incendió él. Sin embargo, Hitler dice que hay una conspiración de comunistas que están atentando contra la gran Alemania, que él se propone hacer florecer. Y entonces empieza una persecución de comunistas, primero, pero también hace una ley habilitante que es una ley bases, disuelve el Parlamento de hecho, y el Parlamento se presta, como se está prestando nuestro Parlamento. A mí la verdad, la situación de los diputados y senadores nuestros, y no me refiero a nuestros solo del campo nacional y popular, sino de la República Argentina, me parece que están haciendo un papel muy triste porque el propio Parlamento se está dejando disolver. Me gustaría volver al concepto, y ya vamos a ir a las fotos finales y al tramo final de nuestra conversación, y te agradezco mucho, Alicia, concepto de posibilismo, ¿no? Porque eso atravesó todo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pareciera que fue un gobierno posibilista, ¿no? Que no hacía las cosas, digamos. Decía no podía. No podía, no quería, no sabía, el viejo mantra alfonsinista. Radical en ese punto. No supe, no quise, no pude. Exactamente. Que es un... y el kirchnerismo no fue eso, ¿no? Porque el kirchnerismo casi lo que fue... Pude. Quiero. Daba batallas, perdía, ganaba. En algunas batallas las perdía en términos políticos, pero las ganaba culturalmente, ¿no? Vale el recuerdo de la 125, ¿no? De la resolución 125. De ahora en más, ¿dónde te la imaginás a Cristina? Lo que viene, ¿qué es lo que ves? Yo creo que lo que tendría que venir, yo no sé lo que viene, la verdad, pero creo que lo que tendría que suceder es que los grupos, partidos, tendencias, personas, mediaciones políticas de izquierda, de centroizquierda, pudiéramos unirnos y hacer un frente como están haciendo los franceses, como, digamos, un frente popular. Hubo un antecedente con eso, que hicieron una nueva Unión Popular Ecológica y Social, que fue muy interesante porque hicieron un programa. Se unió la izquierda. Hablando de Francia. En Francia. Con el liderazgo de la persona más radical de la izquierda, que es Mélenchon. Pero, digamos, con el Partido Socialista, que no con lo que queda del Partido Socialista. Con lo que queda del Partido Comunista. Y hicieron un programa muy pormenorizado, un programa atendiendo la cuestión ecológica, que acá es como si no existiera, que el planeta se está incendiando, que atendiera la cuestión feminista, que atendiera la discriminación, que atendiera todos los problemas que existen, los inmigrantes. Alguien te puede decir, etcétera. Muy socialdemócrata esa agenda, ¿no? No, porque hicieron, los que tenían ideas radicales, suponte la reforma agraria, la ponían a un costado, bajo un paraguas,
Digamos, hicieron un programa común, Sí. hicieron una lista común y sacaron muchos diputados, y luego aquellas cosas en las que no coincidían las dejaban a un costado bajo un paraguas. Yo creo que eso es un modelo que nosotros tendríamos que seguir si fuéramos capaces de sentarnos en una mesa, de decir la gravedad por la que estamos pasando, la gravedad institucional. ¿En esa mesa se sienta Pichetto, por ejemplo? En la mía no, en la mía no. No, en la mía no. ¿Scioli? Menos. ¿Massa? Tampoco. Estoy hablando de la izquierda. Bien. Esos son unos señores de derecha, hecha y derecha, ¿no? ¿Y Alberto Fernández se sienta? Alberto Fernández. No, creo que Alberto Fernández no se sienta. No, que no se siente ningún fracasado ni fracasada. Bien. Que no se siente ningún fracasado ni fracasada. Quiero mostrarte estas imágenes como para mí, mira, hasta te diría que honestamente este es el tema del cual más me gustaría hablar con vos, así que no quiero dejar que lo conversemos. Ay, qué lindo. Esta foto, esa foto es Hugo Antonio Moyano. Pongámosla de vuelta, por favor. Ahí, y pongamos un poco más amplia, porque justamente la que está recortada sobre el costado, ahí está, poner un poco más amplia, ahí está. Esa es la que está ahí recortada, si la podemos poner a pleno. La que está ahí con un saco de tweet, si se me permite el comentario, es Alicia Amalia Castro, en ese momento secretaria general, ahí está, mirala acá, Alicia. En ese momento secretaria general del gremio de aeronavegantes, el gremio de las personas que trabajan, son los asistentes de a bordo. ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Está Palacios, que fue muy... Está el Bocha Palacios, yo le digo el Bocha, disculpame, sí. Juan Manuel Palacios. Es el momento que yo la conocí a Alicia Castro. Yo a Alicia Castro la conozco técnicamente del siglo pasado. Yo era notero en un programa que se llamaba Caiga quien caiga y hacía todas las notas a lo que era la resistencia en aquel momento al gobierno de Carlos Menem, y la resistencia sindical era este movimiento, que era el movimiento, el MTA. Ahí lo veo más allá al Barba Gutiérrez. Está el Barba Gutiérrez. Está el Barba Gutiérrez, hombre que de la UOM, de la localidad de Quilmes. Está Silva al lado del Bocha, que era de camioneros. Bien. Y está Hugo Antonio Moyano, a quien conociste mucho, a Hugo Moyano. Mucho. Hace poco hicimos un asadito en una biblioteca que tiene muy linda, para celebrar los 30 años del MTA. Fue una de las páginas del movimiento sindical en la Argentina más valiosas. Yo creo también, porque era el momento de la resistencia menemista. Los gordos estaban aprobando todas las privatizaciones, etcétera, porque Menem era peronista. Peronista, dibujás comillas en el aire. Sí, Menem era peronista. Peronista. Y entonces... bueno, la fraternidad. ¿Me podés sacar a esa señora de atrás? Que es como de no la podemos sacar. Casi tenemos que sacar el monitor para sacarla. Era impresionante. Vamos a la otra foto. Los sindicatos de la CGT, cómo aceptaban las privatizaciones, la privatización de la seguridad social, la de aerolíneas, la de los ferrocarriles, etcétera, porque no se podía ir contra un compañero que era peronista. Muy bien. Otra de las fotos, que es esta todavía más histórica de la MTA, es la foto donde estás marchando. Ahí la podés ver. Ah, qué lindo. Ahí está. Hugo Antonio Moyano, a Ubaldini. Saúl Edolver Ubaldini. Schmidt. Fíjate cómo... ¿Está quién? Schmidt, ¿no? Está, sí, Juan Carlos Schmidt. Está un joven Juan Carlos Schmidt al lado, mira vos, no lo pude identificar. Un joven Juan Carlos Schmidt de Dragado y Balizamiento, ¿no? Dragado y Balizamiento. Del sindicato. Y era un mundo de hombres, y además no es como ahora donde la discusión de la paridad de género... No existía. No existía. Y un mundo de varones. Sí, ¿no? Por decir machos. Sí, no, varones, como del siglo pasado, técnicamente. ¿Cómo era? Era muy lindo. Sí. Sobre todo porque, imagínate que yo había ganado el sindicato de aeronavegantes, primero fui delegada varios años, justamente por una cuestión de discriminación empecé a trabajar, porque las mujeres no podíamos ascender, éramos
solamente azafatas. Nosotros después cambiamos la denominación a tripulantes de cabina justamente para sacarle la cuestión de sexismo, pero las mujeres no podían ser comisarias ni jefas de cabina. Entonces yo empecé a reunir un grupo chico de mujeres. Yo siempre aliento a la gente que si tienen grupos de 3, de 4, ya es suficiente, que no siempre somos pocos al principio, ¿no? En la formación de algún agente de cambio dentro de la política o dentro del sindicato. Y bueno, después me presenté a elecciones como secretaria general, perdí 2 veces, gané la tercera. Y el secretario general era Mariano Belgrano, era radical, era el único sindicato radical que había, o sea que lo cuidaban como oro, pero le ganamos. Y Belgrano estaba a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas, yo estaba radicalmente en contra de la privatización y en contra de los cielos abiertos, como sigo estando, ¿no? Hay una gran mentira en torno a que cielos abiertos puede representar una ventaja para los pasajeros. Las empresas que tienen mayor poder económico con cielos abiertos se hacen dueños del mercado y luego suben los precios, desmejoran las condiciones, no atienden todas las rutas, etc. Lo que ahora está promoviendo alegremente Scioli, cielos abiertos. Bueno, cuando gané el sindicato, yo creo que era la primera vez que le decía a los tripulantes de cabina trabajadores, ¿no? Algunos me decían, no somos trabajadores. O yo empecé a buscar la solidaridad la compañía y la experiencia de los grandes gremios de transporte, ¿no? Teníamos capacidad de fuego. Y además empezamos a dar discusiones dentro de la CGT contra las privatizaciones, etcétera, hasta que resolvimos irnos con el MTA, con Moyano y Palacios y Ubaldini y yo. Básicamente ese era el... ¿Y cómo era una mujer joven en ese mundo de hombres que terminaron todos en lugares poderosos o venían de lugares poderosos? Yo les quiero decir que les tengo mucho cariño y que han sido grandes compañeros. Nos reuníamos los lunes encima, o sea que los lunes yo tenía que aguantarme horas de fútbol. ¿Hablaban de fútbol? Yo no, pero ellos hablaban de fútbol. Cambiábamos, cada uno íbamos cambiando de qué sindicato nos reuníamos todos los lunes. Pero así estoy pensando en mujeres dirigentes sindicales importantes. Mari Sánchez en la Bueno, Mari Sánchez del gremio docente. Marta Maffei. Marta Maffei, Sonia Leso ahora. Generalmente en los gremios docentes, ¿no? Que son un gremio donde la integración de las mujeres en el sindicato es mayor. Es difícil, pero las mujeres están muy subrepresentadas gremialmente. De hecho... Horrible. Incluso en mi gremio, en 40 años de existencia, teniendo el 70% de afiliadas mujeres, y la gente al principio no concebía que pudiera ser, que pudiera tener una dirigente mujer, ¿no? ¿Te costó siendo mujer? Vos tenés una personalidad, llamémoslo, avasallante en el mejor sentido del término. No, pero he tenido que trabajar de mujer, es decir, a veces yo he tenido que moverle la silla a un compañero y decirle, compañero, esta silla es mía, eso sí lo he tenido que hacer, y lo considero una obligación. ¿Cómo es eso lo de la silla? Esta silla, este lugar se sentó mío. En un lugar que estaba asignado para vos. Este lugar me lo gané. Te lo ganaste. Me corresponde. Tenés que levantarte y me voy a sentar yo. Me lo tenés que dejar. Me imagino que debe ser, además, discutir con todo respeto con estos muchachos. Estamos hablando de Ubaldini, Moyano, Schmidt. Pero yo trabajaba mucho y trabajaba a la par, y el problema también del sindicalismo es que como existe tanta ideologización sobre la maternidad y sobre la mujer todavía se admite que la mujer sea la que se ocupe de
cuestiones de la casa, Sí. mientras... Una cultura machista. Una cultura absolutamente machista. Entonces, sí, la dedicación al sindicato y a la política exige muchas horas. O sea, yo no salía del sindicato con la luz del día nunca, creo. Y llegaba a mi casa muy tarde. Además, era madre soltera y mi hija Miranda, cuando yo gané las elecciones en el sindicato, volví a la madrugada a casa, me acosté en la misma cama que ella movió las patitas y me dijo, bien mamá, más jefas en el mundo. Creo que tenía 3. Pero hay que hablar con los hijos y con las hijas y explicarles... No hay muchas mujeres que puedan No hay ninguna. mostrar esto. De hecho, sos la única mujer en toda la foto, ¿no? Es un logro... Sí, porque los sindicatos ponen a las mujeres como secretarias de actas o en la tesorería. Es difícil que les den lugares de conducción. Nosotros hemos trabajado bastante en la ITF. Yo fui vicepresidenta mundial de la Federación de Trabajadores del Transporte, que tiene sede en Londres. Y bueno, tuvimos que hacer una lucha para poner mujeres en la comisión directiva, y la excusa de los hombres es que no hay mujeres en los sindicatos, por ejemplo, que no hay mujeres colectiveras, o no hay mujeres camioneras, o no hay mujeres portuarias, o no hay mujeres X. Y entonces uno de los primeros trabajos que el sindicalismo se tiene que dar y que las mujeres nos tenemos que dar en el sindicalismo es exigir a las dirigencias sindicales, porque no hay camioneras o portuarias en la Argentina, pero sí hay en Europa y en Estados Unidos. Acá hasta hace poco tiempo un piloto mujer era un exotismo. Y bueno, hay que dar cambios culturales. Pero sí hay que trabajar. Pero para mí fue una experiencia muy rica. ¿Cómo es tu relación hoy con Hugo Moyano, por ejemplo? De cariño, respeto, nos vemos menos. Vos, además de ser mujer, tenías otra condición. Vos sos una persona de izquierda, además claramente de izquierda. ¿Y entonces? Y la mayoría de los dirigentes sindicales tienen otro origen o otra manifestación política. Sí, pero ¿cómo te diría? Son más jabonosos. No, son peronistas. Eso puede ser un atributo Son positivo. peronistas, pero yo me siento muy cómoda dentro del peronismo, digamos. No tengo incompatibilidades dentro de la doctrina peronista. Tengo incompatibilidades con el pejotismo. ¿Estás con el tema del pejotismo? No, porque veo que se están haciendo unos esfuerzos enormes y hay un discurso como que el peronismo, como si lo único que puede cambiar al país es el peronismo. Como si lo único que pudiera cambiar al país es el peronismo. Hay algunos además extremos, ¿no?, que lo plantean en términos como Moreno, o así con un peronómetro en la mano. En ese caso no estaríamos por buen camino, porque no ha alcanzado a mejorar la situación económica y social en los últimos años. Las últimas preguntas, Alicia, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que esta es la primera entrevista que das audiovisual, después de tu enfermedad, que además agradezco mucho que hayas contado algunos detalles de todo lo que te pasó. Toda una vida de militante. ¿Te definís básicamente como una militante? Sí. Bien. ¿Por qué militaste toda tu vida? ¿Por qué? ¿A dónde querías llegar? ¿Y qué cosas lograste y qué no? Es difícil contestar esa pregunta, no sé. Yo cuando era chica era guía argentina, era Girl Scout. Siempre lista.
Y tuve la suerte de que mi patrulla tuviera como párroco al cura Mujica. Eso fue una suerte, de las tantas que he tenido en la vida, los encuentros que te van orientando. Como normal, pero también era normal en la época. Yo pasaba los fines de semana en la Villa 31, dando de comer o alfabetizando. Esa era una práctica común de la juventud en mi época. Y a muchos les costó la vida simplemente hacer eso, ¿no? Simplemente una militancia cristiana de base, o simplemente pensar que los pobres tenían que comer mejor o aprender a leer y a escribir. Y luego la militancia gremial, yo tengo muchos otros intereses, ¿eh? Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta la música. Le dedico poco tiempo en realidad, pero hay muchas otras cosas que me gustan. Tengo amigos que quiero mucho, que me gusta ver, me gusta mucho viajar. Pero volando, que es un trabajo lindísimo, ahora está bastante precarizado, pero en aquel momento era muy interesante. Me dejaba mucho tiempo en lugares, en países. Siempre aproveché para conocer otras militancias, para conocer otras. Después, en la época de la dictadura, yo volaba y era como una esquizofrenia, ¿no? Porque acá teníamos que estar calladitos y afuera yo me encontraba con exiliados, les llevaba cosas que se habían dejado, pedazos de películas tapados, pedazos de bibliotecas. Me encontraba, qué sé yo, con Antonio Di Benedetto, me encontraba con muchos exiliados, lo que podría haber significado un peligro también, pero bueno, era algo que hacía, y con los grupos en Francia que denunciaban a la Argentina y en España que denunciaban a la Argentina. Y después me fui orientando cada vez más hacia la militancia gremial, con conciencia de que eso iba a limitar otros aspectos de la vida, ¿no? Fue como, de verdad, tomar una decisión de hacer una vida dedicada al sindicalismo, digamos, si yo quería llegar a ser secretaria general de mi sindicato, por ejemplo. ¿Y lo lograste? Lo logré, ¿Te quedó algo por lograr? ¿Te hubiese gustado? Lo logré y logramos salvar Aerolíneas Argentinas. No pensé nunca que ahora tuviera que hacerlo de vuelta. La verdad es que no se me ocurrió. Hacer 2 veces la misma cosa es realmente un fracaso histórico del conjunto, ¿no? Salvar Aerolíneas Argentinas y 14.000 puestos de trabajo fue muy importante. Realmente. ¿Te quedó algo pendiente? Todo. O sea, yo creo que acá nosotros tenemos de verdad que tratar de armar un nucleamiento antiimperialista. Te pareció antiguo, ¿no? Anticolonialista, digamos, porque no tiene nada de antiguo el no a mí, pero es una palabra media erradicada de vocabulario. Pero es que hay que ser radicales en este momento de derrumbe, ¿no? Es un derrumbe, no, es un momento inédito de la historia de la humanidad. Yo lo escuché hace 2 años a Chomsky en una conferencia de la Internacional Progresista en la que pertenezco, decir que estábamos al borde de una guerra nuclear y decir, entren en pánico. Pensé que era una exageración. Y no lo es, ¿no? Un aspecto terrible de Milei, es el tema geopolítico. A mí me tiene consternada, Daniel, porque nos ha sacado, es como si te mudan de casa. Yo le decía a mi hija,
siento como si estuviera en mi casa y viene una grúa y saca la casa así como en un dibujo animado. Paradójicamente, Milei está haciendo lo que hiciste vos con la bandera de Estados Unidos, pero lo está haciendo él, diciendo, lo está haciendo en serio. Y la de Israel, ¿no? Y nosotros habíamos habitado ya, consolidado un espacio propio, donde la Argentina se integraba con la UNASUR. La UNASUR tuvo, yo entiendo que la gente no esté pendiente de la geopolítica, tiene que ver cómo llegar a fin de mes y cómo pagar, claro. Pero la geopolítica es nuestra casa. Nosotros estábamos dentro de UNASUR con una supranacionalidad institucionalizada. Por ejemplo, tenía un Consejo de Defensa fue capaz de impedir 2 golpes de Estado, uno en Bolivia, uno en Ecuador. Podría seguir en esa tarea, donde hace falta, Perú, por ejemplo. Y teníamos una definición geopolítica extraordinaria, América Latina, hoy, región de paz. La Argentina está alineada con Estados Unidos, Israel, casi un alineamiento absolutamente automático. Claro, pero además la destrucción... Superando a las relaciones carnales de Ditela, mucho más. No, claro, porque las relaciones de Milei y su familia son obscenas. Además, el pequeño detalle, no es para hablar a favor de Menem, claramente, pero en el momento en que Menem hace ese giro tan dramático de la política exterior, ¿no?, definido en esas 2 palabras por Guido Ditela como relaciones carnales, refiriéndose al vínculo con Estados Unidos, era un mundo que era muy diferente a este, ¿no? Primero que estamos hablando del comienzo de la hegemonía norteamericana, después de la caída del muro de Berlín, casi que no había demasiadas opciones en el mundo, ¿no? Se había caído la Unión Soviética, emergía fuertemente China como potencia, pero no es lo que significaba ahora. Claramente estamos hablando de hace 25 años atrás, del año 89. Ahora se supone que hay opciones, ¿no? Se supone que... No, pero además ahora hay una reconfiguración mundial en marcha, digamos, donde está, por un lado, los BRICS, que nosotros estábamos ya integrando, sí. Por más que Alberto Fernández se demoró un poco, pero agarró el coletazo. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, digamos que tiene una potencialidad política, geopolítica y económica enorme. Y nosotros no estamos más ahí, y no estamos más en lo que fue la declaración de la UNASUR, América Latina, región de paz. Cuando uno dice estas cosas, cuando yo las digo como las viví como embajadora, puede parecer que es una frase como cualquier otra. No, son definiciones que cuestan mucho tomar, son decisiones que cuestan mucho tomar, son negociaciones que se hacen, si vamos a aceptar la nuclearización o no vamos a aceptar la nuclearización, se hace con una perspectiva a mediano y a largo plazo, se hacen negociaciones, se cambian votos. Ese era nuestro tesoro, Daniel, esa era nuestra casa, América Latina, región de paz, Tratado de Tlatelolco contra la nuclearización, Consejo de Seguridad de la UNASUR, esa era nuestra casa. De golpe no estamos más allí, somos sirvientes de Israel, que es un Estado terrorista, está realizando un genocidio a cielo abierto. Eso, yo no sé cómo podemos tolerar eso. Vos ves las imágenes de los niños sin brazos, sin piernas, diciendo quiero enterrarme con mi mamá, me quedé sola. Las miles de huérfanos que hay, los miles de niños desaparecidos debajo de la tierra, la crueldad infinita porque Israel está haciendo cosas como los nazis, pero ahora las vemos filmadas en vivo y en directo. Y nosotros estamos sujetos a Israel y ahora Milei nos ha incluido en un grupo que tiene que ver con Ramstein, un grupo, somos el único país en Iberoamérica
que tiene un grupo de contacto para ayuda militar, integra un grupo de contacto para ayuda militar a Ucrania. Somos el único país de Iberoamérica. Todos los países de la OTAN, pensemos, ¿no? Nosotros tenemos una base gigantesca de la OTAN en las Islas Malvinas que tiene 2.000 efectivos de británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles, un equipo sofisticadísimo de espionaje con el que estarán escuchando esta bonita conversación, grabándola, y un submarino con capacidad nuclear. ¿Cómo opera esa base británica en las Malvinas? Teniendo a Argentina como hipótesis de conflicto. Una vez por año hacen ejercicios misilísticos de tirarnos misiles hacia el territorio, desde nuestras islas hacia el territorio. Todos los años cuando suben el presupuesto es porque Argentina resulta un peligro para el Reino Unido. Y nosotros nos queremos profundizar las relaciones con la OTAN, según ha expresado Milei, profundizar las relaciones con la OTAN y pertenecer a este grupo de contacto de apoyo militar a Ucrania. ¿Quiénes lo anunciaron? Petri hizo un tuit agradeciendo a los Estados Unidos que lo dejaran participar, pero los que lo anunciaron son el secretario de Estado de Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Dos personas de color, muy grandes, con la bandera de Estado, dos banderas norteamericanas, donde anuncian que la Argentina entra en el grupo de contacto para ayuda militar de Ucrania. Están planeando mandar aviones, con una paradoja grotesca. El Reino Unido no provee a Argentina de repuestos de aviones británicos, ni siquiera de aviación aerocomercial. Entonces, como le faltan unos repuestos, Mondino está mendigando una tercerización de otro país que pida esos repuestos para poder llevarle a Ucrania aviones argentinos. Con la pobreza, con los males que tenemos nosotros, con la gente durmiendo en el piso, nosotros vamos a enviar pertrechos, armas, aviones a Ucrania, y estamos en guerra con Rusia. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que Rusia va a perder la guerra? Rusia no puede perder una guerra, Daniel. No va a perder una guerra. No la va a perder. Alicia, ¿te quedó algo por decir? ¿Tenés algo para agregar? me parece que no, pero me gustó mucho compartir este diálogo tan amoroso. Y extenso. Y afectuoso extenso. De mi parte también. Bueno, sabes que te admiro mucho, que te quiero mucho. Gracias por tu tiempo. Es mutua, es mutua. Gracias. Gracias.